¿Qué tal? Buenos días. Un gusto en saludarles. Para Buenos este días a webinar, todos. para este webinar de alimentos y bebidas, vamos a hablar sobre el proceso SIP y cómo lograr su máxima eficiencia. Ahí los que estaremos abordando esta plática va a ser su servidor, Luis Alberto Sánchez Castro. Actualmente soy gerente de alimentos y bebidas en la empresa de electrocontroles del Noroeste. Por ahí se van a ver mis contactos o dónde me pueden encontrar por si tuvieran alguna duda o algún comentario adicional después de la plática. En esta reunión me estará acompañando mi compañero Rodolfo Padilla, quien es gerente interno entre la marca Endreshauser y además Industry Manager por la parte de agua, también por la parte de electrocontroles del Noroeste. También ahí pueden encontrar sus datos de contacto por si tuvieran alguna duda o alguna petición hacia él directamente. También la dinámica que vamos a estar llevando ahorita en esta presentación, todas sus dudas las pueden poner por favor en el chat y mi compañero Rodolfo las estará comentando en el momento. Esto para tener las dudas más frescas sobre el momento y resolverlas y no esperarnos hasta el último. Entonces ahí mi compañero Rodolfo nos va a estar apoyando con esta dinámica. Los temas que vamos a estar abordando, vamos a hablar principalmente qué es un SIP. Posteriormente vamos a ver una breve introducción sobre el círculo de Zinner y el, el- el tema 3 es cómo lograr la máxima eficiencia ya conociendo algunos puntos. Y por último, los parámetros que debemos de medir para lograr esta máxima eficiencia de nuestro proceso. ¿Qué es un SIP? Bueno, pues como ustedes saben, en la industria de alimentos y bebidas, pues es necesario garantizar la seguridad y la calidad de los productos. Por ello tenemos varios sistemas en el cual pues deben de mantenerse limpios y libres de microorganismos no deseados. Pues esto se logra mediante algunas metodologías o sistemas de limpieza. Tenemos desde las más sencillas, llamada Clean Out of Place o limpieza fuera de sitio, en el cual son unas tinas que de manera manual pues se limpian todos estos accesorios en unas tinas, se les hace limpieza. Ya de una manera más automatizada pues tenemos lo que es el SIP, que es el Clean in Place, y una segunda versión en algunos casos donde es SIP pero con la letra S, donde se esteriliza a través de por medio de un agente de esterilización o vapor. Bueno, pero ya entrando a detalle que realmente qué es un SIP, como lo comentamos en la slide anterior, pues es la limpieza de todos estos elementos que interactúan con el contacto con nuestro producto que se fabrica en planta. Pero ¿cuáles son estos elementos? Bueno, pues en nuestra planta pues encontramos desde las tuberías, los tanques, las bombas, la instrumentación que está alrededor de todos estos accesorios o dentro de nuestra planta y todas las unidades o elementos que nos ayudan para el proceso, como pueden ser mirillas, manómetros, conexiones, válvulas manuales, válvulas automáticas. Entonces, todo el SIP interviene dentro del proceso de la línea de producción, desde los tanques, la instrumentación, las válvulas. Entonces, con esto debemos garantizar que nuestra limpieza sea totalmente hacia estos elementos sin la necesidad de quitarlos. Es por eso que el SIP se hace de una manera automática o con poca intervención humana en estos elementos. Entonces, podríamos llamar SIP si lo hacemos de esta forma. El proceso SIP es toda una metodología, pues dependiendo de los productos, de las distancias, de varios factores, etcétera.
es que tenemos un SIP diseñado para cada proceso, para cada área. Tenemos SIP que son con agentes solubles al agua, como los azúcares, algunas sales, SIPs alcalinos, principalmente para remover productos con grasas, proteínas, y los SIP ácidos, el cual pues son sales minerales y aceites minerales. Dependiendo del proceso, como les comentaba, o lo que se desea remover, podemos tener solamente la variable de agua y alcalinos o los tres, dependiendo, como les comentaba, de los productos, pues es que se diseña el SIP para esa aplicación en especial. Algo que hay que considerar muy importante de nuestro SIP es el famoso llamado círculo de Zinner. ¿Qué es el círculo de Zinner? Bueno, esto lo deben de tener muy presente la gente que hace la limpieza. Son 4 factores que nos ayudan a tener una mejor limpieza dentro de nuestras tuberías, nuestros tanques. Y estos 4 factores son la acción mecánica, la química, la temperatura y el tiempo. Con estos 4 elementos podemos tener el famoso llamado círculo de Zinner, y el cual pues buscando un balance entre los 4 factores podemos tener una mejor eficiencia de nuestro SIP. En la siguiente slide ponemos un ejemplo más claro. Por ejemplo, si actualmente nosotros tenemos un SIP que dura 8 minutos, con una temperatura de nuestros agentes de limpieza en 60 grados centígrados, con una concentración de nuestro agente de limpieza de 1 gramo sobre litro, pues tenemos una acción o un equilibrio entre estos 4 elementos. Pero, ¿qué pasa si yo muevo uno de estos 4? ¿Qué podría pasar o en qué nos afecta? Bueno, aquí en la siguiente slide, pues podemos ver que si queremos eficientar nuestro proceso y tener un SIP más corto, pues hay una forma. Podríamos, por ejemplo, aquí en la siguiente slide, se puede ver se puede ver que, por ejemplo, si tenemos 8 minutos y reducimos 5 grados centígrados, pues tendríamos que aumentar nuestra fuerza mecánica y un poco la concentración para llegar a tener una eficiencia en nuestro SIP. Si lo quiero reducir en tiempo a 4 minutos, por ejemplo, aquí podemos encontrar que elevando la concentración de nuestro agente de limpieza, por ejemplo, la sosa a 4 gramos sobre el litro, podemos tener mayor concentración de nuestro agente, menor esfuerzo mecánico que hay que aplicar sobre la limpieza y con una menor temperatura, y reducimos el tiempo. Entonces, este equilibrio, como lo comenté hace un momento, pues va muy asociado a estos 4 elementos. Si queremos tener mejor tiempo, pues tenemos que emplear más fuerza mecánica, o tenemos que elevar la temperatura o una mayor concentración. Entonces, dependiendo del factor que se mueva, nosotros reducimos en algún otro. Entonces, aquí lo que más se busca posiblemente pues sea la eficiencia en cuanto a tiempo, eficiencia en cuanto a consumos energéticos, porque al final del día para calentar la solución necesitamos temperatura, y es un gasto de energía, así como la acción mecánica, pues el esfuerzo de las bombas, el cual pues son los que realizan este esfuerzo mecánico. ¿Qué parámetros debemos de medir? Bueno, como ustedes lo vieron en el círculo de Zinner, pues el proceso mecánico, lo importante es medir la velocidad. ¿Cómo garantizamos que realmente se haga una buena limpieza dentro de las tuberías? Bueno, pues se recomienda que la velocidad debe ser superior a 1.5 metros sobre segundos y no superar los 2.5 metros sobre segundos. Con esto garantizamos que la fuerza mecánica o la turbulencia que se genera con los agentes de limpieza o con el agua puedan mover fácilmente la suciedad. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, pues proponemos que se debe de medir
la velocidad y pues esto se logra a través de un medidor de flujo tipo electromagnético con la opción de medir esta variante, la velocidad. Entonces, por ejemplo, ahí lo que podemos hacer es poner un medidor de flujo que a su vez llegue hacia la señal de un PLC, el cual va a estar modulando la velocidad de la bomba a través de un variador de frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes donde pueden ver que a una velocidad de 0.3 metros sobre segundos muy baja, el líquido sigue pasando y va a llegar a un punto o una reducción donde toda la suciedad se va a estancar y por lo tanto no se logra remover esta suciedad. Pero sin embargo, si aumentamos la velocidad de nuestro proceso, podemos ver que fácilmente esta suciedad es reemplazada o más bien se mueve y se puede limpiar la tubería garantizando que realmente se limpie ese punto de suciedad. Entonces ahí no vamos a tener ningún problema con que se nos quede suciedad dentro de la tubería y que pueda contaminar el siguiente producto o el producto que se esté elaborando después del SIP. En el proceso químico, bueno, en el proceso químico lo que tenemos que medir principalmente es la concentración de los agentes de lavado. Como ustedes lo vieron, el agente de lavado pues dependiendo de la concentración puede ayudar a reducir los tiempos del SIP, del tiempo del SIP. Para ello, pues necesitamos medir principalmente la conductividad. Esto se logra a través de sensores de conductividad instalados en la línea, en el cual por medio de sus concentraciones, pues determinamos si la concentración es correcta. Aquí, por ejemplo, uno de los puntos o beneficios de medir la conductividad pues es el retorno o recuperar los agentes de limpieza. Hay que recordar que los agentes de limpieza pues son caros, también llegan a ciertas concentraciones y hay que hacer ajustes ahí en la concentración. Lo ideal es que lleguen a una concentración alta y posteriormente estos sean diluidos dentro del mismo sistema. Por ejemplo, pues ahí pues contamos con algunas bombas, sensores para llegar a la concentración y posteriormente enviar al proceso. Algunos de los sistemas de medición o sensores ya cuentan con una tabla de concentración, es decir, el mismo sensor de conductividad trae un elemento sensor para la compensación en el cual pues nos va a decir en qué concentración está el agente de limpieza. En dado caso que no se encuentre, pues esta tabla se puede editar de acuerdo a datos de laboratorio. Aquí principalmente lo que se quiere lograr o la recuperación de ser más eficientes en nuestro SIP, pues como lo comenté hace un momento, pues es la recuperación de estos agentes de limpieza. Posteriormente los sistemas SIP se recirculan y cuando se logra la limpieza, pues lo que se desea es recuperar el mayor agente posible de acuerdo a la concentración. El que está fuera de su rango, pues este obviamente se desecha a caños o a drenaje y se trata de recuperar lo más posible de acuerdo a la concentración. El proceso térmico, bueno, el proceso térmico, ¿cómo lo medimos? Pues lo vamos a medir con un sensor de temperatura, el cual pues es básicamente monitorear el punto de donde se quiere llegar a hacer las limpiezas y aquí como observación, pues obviamente la temperatura debe de ser mayor o igual a la temperatura del proceso. Me explico. Por ejemplo, en nuestras plantas podemos tener aquí un ejemplo del proceso lácteo. Podemos tener pasteurización, ultrapasteurización, tanques de almacenamiento, etcétera. Sin embargo, pues cada proceso tiene una temperatura diferente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que de acuerdo a la aplicación o al proceso, se van a elevar las temperaturas hasta superar los del proceso. También aquí una de las características es que el proceso SIP
puede durar desde 4 o 8 minutos hasta 2 horas dependiendo del proceso. Por ejemplo, en una planta de ultrapasteurización me ha tocado ver donde duran hora y media, 2 horas, perdón, de proceso de SIP para limpiar toda una línea. Entonces, aquí tenemos que monitorear muy puntualmente la temperatura para lograr la remoción de la suciedad. Aquí las características o las ventajas de medir la temperatura. Por ejemplo, aquí podemos ver que a una velocidad a 20 grados centígrados tenemos un punto donde se nos acumula grasa, por ejemplo. Sin embargo, esta grasa no logra llegar por la velocidad que lleva, no logra llegar la limpieza ni la temperatura adecuada para disolver esta grasa. ¿Qué pasa cuando aumentamos la velocidad pero seguimos con la misma temperatura? Aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener un mayor tiempo de SIP para poder disolver esta grasa porque la temperatura de nuestro proceso no es adecuada. Entonces aquí lo que vamos a tener es un mayor tiempo de SIP, mayor gasto energético, más tiempo encendido a las bombas y menos disponibilidad de la planta. Entonces aquí no sería el mejor caso. Sin embargo, con la velocidad adecuada, la temperatura adecuada, esta grasa se disuelve fácilmente. Aquí, pues por ejemplo, pusimos que en 42 segundos ya se disolvió esta grasa en este punto donde podemos ver que a una velocidad que no es correcta y a una temperatura muy baja, posiblemente no haría una correcta limpieza. Entonces aquí la importancia de medir correctamente la temperatura en los puntos correctos o adecuados para lograr que todo nuestro sistema funcione de manera correcta. El tiempo o contacto o el contacto que se tiene en nuestro sistema. Bueno, el tiempo es fundamental, como lo habían comentado. Para eso, pues dependiendo del SIP o el estudio que se hizo cuando se diseñó, pues podemos contar con diferentes SIP de diferentes tiempos, diferentes agentes de limpieza o, pues, no sé, diferentes procesos que pueden ir desde 20 minutos, 4 minutos hasta 2 horas, dependiendo del proceso. Aquí lo fundamental es que, pues, mientras menos eficiente sea nuestro SIP por las concentraciones incorrectas, la velocidad incorrecta, pues va a ser mayor el tiempo del proceso. Además de que el consumo energético en lo que es en las bombas va a ser de mayor tiempo y vamos a tener mayor consumo en energía eléctrica. Esto al final pues va a percutir en nuestra factura eléctrica. Entonces ahí lo que se busca pues es ahorrar y hacerlo eficiente. ¿Y cómo se logra esto? Pues básicamente solamente se logra automatizando el proceso SIT. Entonces aquí es por eso que aunque muchas veces digamos que lo tenemos de forma semiautomática, se puede lograr una mayor eficiencia con una automatización de manera completa. ¿Y cómo logramos la automatización? Bueno, pues como lo había comentado en las slides pasadas, necesitamos la instrumentación correcta para las aplicaciones. Tenemos desde medidores de flujo, temperatura, conductividad, registradores. En algunos procesos es muy necesario el registro de todas estas variantes. La introducción de las válvulas automáticas es un factor muy importante, no tener nada de manera manual. Adicionalmente, ahí se reduce el riesgo de un mal manejo de productos de forma manual, ¿no? En muchas plantas nos encontramos con tableros de distribución que por un mal manejo del personal puede contaminar ya producto terminado, es decir, conecta el codo en la tubería incorrecta y teniendo ya un lote o un tanque listo de producto, pues le puede hacer llegar SIP, ¿no? De manera errónea. Entonces, aquí también el tema de las válvulas automáticas es muy importante.
Y por último, pues el sistema de control, pues todo esto debe de ser canalizado a un sistema de control, ya sea local dentro del mismo sistema SIP o dentro de o de toda la planta, podemos meter ahí dentro del sistema y lograr que sea una de manera automatizada. Aquí un slide, por ejemplo, pues la limpieza más efectiva, pues podemos ver que, por ejemplo, aquí, pues tenemos los sensores de conductividad, los que les comentaba, para hacer la selección mediante válvulas automáticas de qué se recupera o qué se desecha hacia drenaje en los agentes de limpieza, el monitoreo de las temperaturas, los medidores de flujo para el tema de la velocidad. Lo que tenemos aquí en los tanques, pues también es lo que es la interacción del control de los niveles, ya que también es importante estar controlando o revisando periódicamente de no quedarnos sin los agentes de limpieza. Esto lo podemos hacer mediante sensores de nivel tipo hidrostático, en el cual vamos a ver de manera continua el nivel, o con interruptores vibratorios, el cual vamos a ver de manera puntual dónde se encuentra nuestro nivel. Adicionalmente, también aquí se sugiere meter sensores de conductividad para ver las concentraciones que hay en nuestros tanques o si hay que realizar algún ajuste dentro de la concentración. Y por último, aquí podemos ver otro clúster de válvulas, pues es el que hace la operación de manera automática de cuándo enviar cada fase o cada producto de acuerdo al proceso SIP que llevan en el proceso. Esta sería toda la presentación. Muchas gracias. Rodolfo, no sé si por ahí hay alguna pregunta dentro del chat. Muy bien. Aquí preguntan que si lo que es la diferencia de fases puede ser medida también con sensores de pH. Las diferencias de fases. Bueno, mira, para la diferencia de fases, nosotros lo que utilizamos es el sensor OSFAT 11, no tanto el de pH. Por ejemplo, aquí este está muy utilizado en la industria cervecera y láctea para saber los cortes entre agua, leche, agua, cerveza, agua, producto. El de pH podría ser, sin embargo, la desventaja del sensor de pH es que si está en contacto directamente con el proceso, sí, el sensor se puede degradar más rápidamente. Entonces, sí podría ser el sensor de pH, no es la mejor opción y aparte de que te puede degradar la vida de los sensores, ¿no? Ok. Mira, también aquí me preguntan, ¿qué define las temperaturas a utilizar en los sistemas? Ok, lo define la propia la temperatura del proceso. Por ahí en la slide, aquí en la que hablamos sobre temperaturas, es que, por ejemplo, podemos tener un solo SIP para diferentes procesos, pero las aplicaciones son diferentes. Es decir, en tanques de almacenamiento, por ejemplo, con una temperatura de 60 a 80 grados centígrados es más que suficiente para limpiar esos tanques y las tuberías. Con esta temperatura logras romper o deshacer esas partículas de suciedad a través de los sistemas, algunos automáticos como los spray ball, que son los que van dentro de los tanques y hacen la limpieza dentro de tanques. Sin embargo, en sistemas de pasteurización y ultrapasteurización, la temperatura es más alta. ¿Por qué? Porque tenemos que estar igual o por arriba de la temperatura del proceso o del producto que estamos elaborando. Y así es como se define la temperatura, de acuerdo al proceso que estamos haciendo, por igual o por arriba de esa temperatura es lo recomendable. Ok, perfecto. Y ya por último está la pregunta de que si hay forma o
cómo, si hay forma de garantizar la limpieza, de qué forma se puede verificar que la limpieza se ha llevado a cabo. Bueno, la forma, digamos, no hay una metodología así muy exacta, digamos. Hay que recordar que cada SIP, hay plantas donde tienen SIP pequeñitos para cada proceso y eso se hace con base a una ingeniería. La forma más práctica o más sencilla, pues es a prueba y error, ¿no? O sea, se trabaja en un diseño, sin embargo, pues esos cálculos pueden tener algún error y tradicionalmente lo que hacen algunas plantas, pues es tener un operador ahí con el cronómetro y todo esto, y haciendo algunas mirillas viendo ahí cuando pasa el producto, cuando pasa el SIP. Esto, sin embargo, como le comentaba, es una metodología que con base a la experiencia que se va adquiriendo, se va ya desarrollando ese expertise y definiendo tiempos, temperaturas, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el tema de la velocidad, pues son recomendaciones, ya que pues en un estudio realizado, pues comentan, por ejemplo, la velocidad que debe estar arriba del 1.5 y no exceder los 3 metros sobre segundos. La temperatura adecuada para romper las grasas pues va desde los 60 grados hasta los 80, 100 grados centígrados. Entonces esto se hace de acuerdo a diseños de propiamente del SIP que se está en la aplicación y poco a poco con la experiencia que se va desarrollando, ¿no? No hay todavía algo así que con base a un estudio científico se pueda determinar exactamente. Ok, aquí yo quisiera agregar algo. Fíjate que en lo que es la línea de Endre, sí hay un sensor que se puede, es de forma puntual, se puede instalar en la tubería y lo que hace es medir como el grado o la cantidad de adherencia que está teniendo la tubería. Entonces, si ese sensor se instala en ciertos puntos, o al menos los más críticos, de alguna forma nosotros podemos estar monitoreando todavía si hay algún tipo de adherencia en esa tubería. Yo creo que esa parte puede ayudar Puede bastante funcionar. en ese sistema, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Buena observación. Ok, pues hasta aquí todas las preguntas. No sé si de la audiencia haya algún otro comentario. Bueno, ya por último, si no hay ningún otro comentario, me gustaría dejarles nuevamente aquí el slide donde están nuestros datos para cualquier información o a lo mejor ahorita no salió alguna duda, pero en el transcurso por ahí, cuando vean la planta y vean el proceso sí, y vean algún punto donde puedan ver un punto de mejora, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Estos serían nuestros contactos donde nos pueden localizar. Y pues muchas gracias por su colaboración y por entrar a este webinar. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén Gracias, bien. hasta luego.